Muy bien, vamos a continuar con los ejercicios de intervalos de confianza. Ya hicimos el ejercicio número 1, vamos a hacer el ejercicio número 2. Dice, se realiza un análisis de la demanda de de un producto que solicita un cliente de forma semanal. Esto es, en alguna empresa, algún cliente le está solicitando un producto de forma semanal a otra empresa, ¿no? Y queremos analizar la demanda. Y dice que la demanda ha sido la siguiente durante las últimas 40 semanas. Aquí está la demanda. Pues vemos que tiene, vaya, picos muy altos. Para poder hacer este ejercicio con intervalos de confianza, debemos suponer que esta demanda tiene una distribución normal, ¿no? Habría que hacer pruebas para ver si es verdad que estos datos se comportan de forma normal. Entonces, dice, vamos a determinar un intervalo de confianza para la demanda con un nivel de confianza del 94%. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, como durante varias semanas nos han estado pidiendo o le han estado pidiendo esta cantidad de piezas, no sé, pueden ser cualquier producto que se adapte a este tipo de demanda, ¿no? Pueden ser algún tipo de conectores automotrices, algún tipo de piezas específicas, metálicas, ¿no? Algún dado, algún retén, un breaker. Entonces es una demanda bastante alta. Tenemos 3,106 piezas, 7,172 piezas, 3,073, 5,913 piezas. Entonces, pues si esa demanda se comporta de forma normal, sí podemos establecer un intervalo de confianza. Entonces, vamos a llevarnos todos los datos aquí. ¿Qué hacemos? Bueno, necesitamos determinar qué tipo de estadístico vamos a usar para establecer el intervalo de confianza. Entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, partimos de que los datos se comportan de forma o con una distribución estadística normal. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué datos tenemos? Esta es una muestra, ¿sí? Obviamente, este análisis de las últimas 40 semanas y pues tenemos que n es igual a 40 semanas. Bueno, ¿qué más? Nos pide un intervalo de confianza, calcular un intervalo de confianza. Intervalo de confianza. ¿Con qué? Con un nivel de confianza de cuánto, del 94%. Del 94%. Aquí le voy a poner por ciento. ¿Ok? Y pues tenemos los datos. Si tenemos los datos, entonces podemos calcular un promedio. Y también podemos calcular una desviación estándar. Un promedio de qué? Pues de todos los valores de la demanda. Estas serían piezas. ¿Qué quiere decir esta media? Bueno, que generalmente nuestro cliente nos está pidiendo o nos está pidiendo en promedio semanal 4,989,35 piezas de forma semanal. Pero pues aquí también tenemos
desviación estándar, que ya sabemos que puesto que se trata de una muestra, necesitamos la desbest m. Y aquí tengan mucho cuidado de solo seleccionar lo que se refiere a la demanda. Y pues esta es nuestra desviación estándar. ¿Qué significa la desviación estándar? ¿Qué tanto se desvían los datos de esta media? ¿O qué tan alejados están la mayoría de los datos a esta media? Entonces, esto sería piezas semanales. Bueno, pero ¿qué estadístico vamos a utilizar para determinar ese intervalo de confianza? Entonces, recuerden que tenemos dos casos. Para la media de una población, tenemos dos casos. Uno es cuando tenemos que la muestra es mayor a 30 datos y otro es que la muestra sea menor o igual a 30 datos. Aquí tenemos 40 datos, ese es el tamaño de la muestra, entonces vamos a utilizar esta, este estadístico junto con sus fórmulas de una vez. Mm, 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 mm. Vamos a utilizar este estadístico. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí? La media, el intervalo de confianza inferior y el intervalo de confianza superior. Entonces, aquí estamos trabajando con un nivel de confianza de 94%. Y obviamente con un alfa sobre 2 de un 3%. Este sería para ambos lados. ¿Cómo obtuvimos este valor de alfa? Bueno, ya sabemos que alfa es el nivel de significancia y alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza, que sería 6%. Y como estamos buscando alfa entre 2, pues no es más que este valor entre 2. Ahí está. Pues lo podemos dejar expresado en porcentaje, con algunos decimales para que no haya duda. Entonces, ¿qué queremos con este intervalo de confianza? Tenemos una muestra y queremos determinar un intervalo de confianza para la población en general. Aquí tenemos que esta media es igual a esta, a 4.989.35. Aquí hay una media igual a eso, que sería la media de piezas que nos está pidiendo el cliente. Y tenemos que encontrar otras dos medias, una media inferior y una media superior. Una media inferior, que es la que estamos buscando, y otra media superior. ¿Basadas en qué? En los intervalos de confianza. ¿Y cómo sabemos? Bueno, vamos a utilizar estas fórmulas para determinarlo. ¿Ok? Y ahí va. Para poder encontrarlos necesitamos encontrar el nivel de Z, perdón, el valor de Z para
estas alfas. ¿Para cuáles? Para estas alfas. Para estas alfas. Entonces necesitamos dos valores de z. Igual que en el anterior ejercicio, necesitamos una z inferior y una z superior. Bueno, pero ¿cómo hacemos? Bueno, muy fácil. Aquí tenemos la fórmula para calcular esas alfas. Solo que aquí sí necesitamos dividir alfa entre 2. A ver, recordando cómo funciona la fórmula en Excel. En Excel, lo que nos está pidiendo es el área que está del lado izquierdo. Por ejemplo, si queremos calcular esta z, la z que va aquí, la z inferior, necesitamos darle esta área que está en rojo. Y esta área que está en rojo corresponde a este 3%. Entonces, para la z inferior, le damos una distribución normal, estándar inversa. ¿De qué probabilidad? De este 3%. De este 3%. Y automáticamente nos aparece la z, pero negativa. ¿Qué es lo que significa este negativo que está aquí en esta fórmula? Esta fórmula ya está previendo que esa z es negativa. ¿Ok? A eso se refiere esto. No la vamos a sustituir, a eso se refiere. Este negativo se refiere a que es la z inferior. Y para la z superior, ¿cuál sería? Si la que vamos a calcular es esta hora, ¿qué área tendríamos que estar buscando? Tenemos esta área que está en rojo, pero para que Excel nos regrese el valor de z, aquí tendríamos que darle qué área. Bueno, precisamente tendríamos que darle el área que está del lado izquierdo, es decir, esta área. ¿Y cómo calculamos esa área? Bueno, si sabemos que el área bajo la curva siempre es el 100% o el equivalente a 1 en proporciones, pues sería 1 menos 3%. Entonces sería distribución normal estándar inversa ¿de qué? De 1 menos ese 3%. Y precisamente vemos aquí que hay dos valores de z, pero son el mismo. ¿Por qué son el mismo? Porque la distribución probabilística z, la campana, se caracteriza por ser simétrica. El valor de z en la media siempre es 0. Aquí, la z en este punto es 0. Y para el lado derecho es positiva y para el lado izquierdo siempre es negativa. Y como le estamos dando la misma área del lado izquierdo y del lado derecho, bueno, pues una es negativa y la otra es positiva. Entonces ya podemos definir esos valores de z. Estos valores de z. Por eso tenemos una negativa y una positiva. ¿Qué es a lo que hace referencia este símbolo en las fórmulas? Realmente para encontrar esta x inferior y esta x superior, pues vamos a utilizar, es la misma fórmula, si se fijan, solo que cambia el signo, ¿sí? Y ese signo se refiere a que vamos a usar la z positiva y la z negativa. A eso se refiere este signo. Entonces, de forma empírica, pues conocemos ese nivel de z, pero no es que lo vayamos a sustituir, más bien es que este signo se refiere a que vas a utilizar esta z inferior y este signo positivo se refiere a que vas a utilizar esta z superior. Entonces, para eso vamos a calcular los valores inferior y superior. ¿Cómo le hacemos? Utilizamos la fórmula, la media. ¿Cuánto es la media? 4.989.
Como es la inferior, es con el signo negativo. ¿De cuál Z? De esta Z, que está multiplicando ¿qué? La desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Y ahí está. 4528. Ese sería el intervalo inferior. Obviamente, puesto que está del lado izquierdo, es más pequeño que este, que la media. ¿Sí? Ahora, para calcular el superior, en lugar de este menos, necesitamos poner un más. Esto lo podría hacer copiando y pegando la misma fórmula y diciéndole, ok, aquí ya no es menos, es más. ¿Sí? O ejecutando la fórmula directamente, que sería la media más el valor de z que está multiplicando a s entre la raíz cuadrada de n. Y ahí está, es exactamente el mismo. Entonces, ese sería nuestra media inferior, 4528.23. Y nuestra media superior, que sería 5450.46. Entonces, ¿cómo concluimos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, la población, o dicho de otra forma, la demanda del cliente con respecto a este producto está o será siempre de entre 4528.23 piezas y 5450.46 piezas, con un nivel de confianza del 94%. Es decir, este nivel de confianza es la seguridad que tenemos que la demanda del cliente va a caer entre estos dos valores. ¿Ok? Es bastante alto, ¿no? Se puede decir. Ahí está. ¿Cómo sabemos o cómo podemos comprobar? Bueno, ya les había comentado que si tenemos la media de la población y hacemos la resta de este menos este y la comparamos con la resta de este menos este, pues tendría que salir igual. Este menos este de 461 sería lo mismo de este menos este, 461. Entonces, con eso podemos comprobar y pues con eso podemos establecer una inferencia sobre cómo va a estar actuando la demanda en base a una población. De ahora en adelante podemos decir que nuestro cliente nos va a estar pidiendo estas cantidades o nos va a estar pidiendo una cantidad de producto que cae entre estas dos cantidades con un nivel de confianza del 94%. Hasta aquí sería todo para el segundo video. Muchas gracias.